Corría el año 1998. El 28 de junio, amaneció brillante y despejado en Esplendora, Texas. Un día para celebrar. El pequeño Robbie Middleton, un niño de 8 años con ojos brillantes, esperaba con ansias su fiesta de cumpleaños. Pero el destino tenía otros planes. Una sombra siniestra acechaba cerca, una que extinguiría la luz de la infancia de Robbie para siempre. Don Wilburn Collins, de 13 años, una figura amenazante en la joven vida de Robbie, había cometido un acto indescriptible 2 semanas antes. Un acto tan vil que perseguiría a Robbie hasta su último aliento. Collins había violado a Robbie. En esa fatídica mañana de junio, consumido por el miedo e impulsado por una perversa necesidad de silenciar a Robbie, Collins atrajo al niño al bosque. Lo que sucedió después es materia de pesadillas. Collins, lleno de una escalofriante frialdad, ató a Robbie a un árbol. Luego, roció al indefenso niño con gasolina, como si no fuera más que leña. Un chasquido de un encendedor, y Robbie quedó envuelto en llamas. El aire se llenó con el nauseabundo olor a carne quemada, un cruel testimonio del horror que se desarrollaba en esos bosques. El infierno rugió, consumiendo el pequeño cuerpo de Robbie. Sus gritos perforaron la tranquilidad del bosque, una súplica desesperada de misericordia que no fue respondida. Milagrosamente, Robbie sobrevivió. Pero su vida, tal como la conocía, había terminado. Llevado de urgencia al hospital con quemaduras de 3er grado que cubrían el 99% de su cuerpo, la existencia de Robbie se convirtió en una sinfonía de dolor. Siguieron más de 200 cirugías, injertos de piel y tratamientos agonizantes. Cada procedimiento era un crudo recordatorio de la crueldad que se le había infligido. Sin embargo, Robbie resistió. Se aferró a la vida con una tenacidad que desmentía su corta edad, un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Pero las cicatrices eran más profundas que la carne. El trauma de ese día se grabó en el alma de Robbie. Las pesadillas lo atormentaban, un recordatorio constante de las llamas que le robaron su infancia. El dolor físico era una cosa, pero el tormento psicológico cortaba más profundo, dejando heridas invisibles que se negaban a sanar. Durante años, Robbie vivió con la horrible verdad de su ataque, el peso de este, una carga constante. Collins, mientras tanto, permaneció libre. El monstruo que robó la inocencia de Robbie vagaba impune. Pero la verdad, como suele suceder, tenía una forma de exigir ser escuchada. En 2011, 11 años después del ataque, y con su salud deteriorándose rápidamente, Robbie yacía en una cama de hospital, su cuerpo devastado por los efectos a largo plazo de sus quemaduras. Sabiendo que su tiempo era corto, reunió el coraje para decir su verdad. En una declaración grabada en video, un testimonio de su espíritu indomable, Robbie nombró a su atacante. Relató los eventos de ese horrible día, su voz ronca pero resuelta. Habló de la violación, el dolor insoportable, el miedo que lo había perseguido durante más de una década. Sus palabras, aunque pronunciadas desde un lecho de dolor, fueron una poderosa acusación contra el hombre que pensó que lo había silenciado para siempre. Sección 4. Los muros del silencio se derrumban. La declaración de Robbie fue una bomba. Rompió el muro de silencio que había protegido a Don Collins durante demasiado tiempo. Las autoridades, armadas con la declaración final de Robbie e impulsadas por la injusticia que había prevalecido durante más de una década, finalmente tenían lo que necesitaban para llevar a Collins ante la justicia. Las ruedas de la justicia, a menudo frustrantemente lentas, comenzaron a girar. El caso contra Collins cobró impulso. Los investigadores reexaminaron la evidencia, esta vez a través del lente del desgarrador testimonio de Robbie. Descubrieron que Collins tenía un historial de violencia e incluso había amenazado a otros que sabían sobre el ataque a Robbie. La verdad, suprimida durante tanto tiempo, finalmente salía a la luz. Sección 5. Un veredicto histórico. La justicia, aunque tardía, se sirve. En 2015, 7 años después de la muerte de Robbie, Don Collins finalmente se enfrentó a un jurado de sus pares. La sala del tribunal estaba llena de anticipación, el aire denso con el peso del horrible crimen y la larga espera por la justicia. La fiscalía presentó un caso convincente, entrelazando el poderoso testimonio de Robbie, la evidencia física y los relatos de los testigos. La defensa, desesperada por proteger a su cliente, intentó desacreditar el relato de Robbie, aprovechándose de su vulnerabilidad. Pero la verdad, reforzada por el coraje inquebrantable de Robbie, era imposible de ignorar. Después de días de agonizante deliberación, el jurado llegó a un veredicto: culpable. Don Collins, el monstruo que robó la infancia de Robbie y lo dejó marcado para siempre, fue condenado por asesinato. Sección 6. El legado perdurable de Robbie. Un faro de esperanza y resiliencia. El veredicto envió ondas de choque a través de Esplendora y más allá. Fue una victoria para Robbie, un testimonio de su espíritu perdurable y el poder de sus palabras pronunciadas desde ultratumba. Aunque Robbie ya no estaba vivo para presenciar la culminación de su lucha por la justicia, su legado continuó.
se convirtió en un símbolo de resiliencia, su historia en un faro de esperanza para otras víctimas de abuso. La madre de Robbie, Colleen, un pilar de fortaleza durante toda la prueba, canalizó su dolor en acción. Estableció la Fundación Robbie Middleton, una organización dedicada a apoyar a las víctimas de quemaduras y a defender a los niños que han sufrido abusos. La historia de Robbie, aunque nació de una tragedia inimaginable, se convirtió en un catalizador para el cambio. Desató conversaciones sobre la prevención del abuso infantil y la importancia de creer a los sobrevivientes. Su coraje frente a un dolor inimaginable continúa inspirando. Aunque la vida de Robbie se truncó trágicamente, su espíritu sigue vivo, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y el poder perdurable de la verdad y la justicia.